Hola amigos, esto es Horas de Lucha en su versión 318. Bienvenidos sean todos ustedes. Hoy día continuamos con el tema de la leyenda negra y sombrero luminoso. Continuando, ayer hemos tenido una gratísima transmisión desde Mónaco con nuestro amigo Álvaro de Marichalar. Y hoy estamos grabando el programa porque las diferencias horarias hacen un poco difícil para nuestros invitados del otro lado del mundo, pero lo estamos grabando y vamos a estar con Antonio Moreno. Antonio Moreno es historiador y es un abanderado del hispanismo. Él ha vivido un tiempo en Lima, ha vivido casi 6 años en Lima, por lo tanto conoce perfectamente, 6 años, yo creo que es suficiente, sobre todo para un historiador, un investigador, alguien formado en la investigación y sobre todo cultural, pues ya debe haber conocido muy bien nuestra cultura, la cultura peruana, la cultura que finalmente es una cultura española. Es más que haber conocido nuestra cultura, se ha reconocido en nuestra cultura, estoy seguro. Pues bien, y vamos a hablar sobre la educación y el odio a España. Algo que lo puedo decir, lo puedo afirmar, y nadie me puede decir que estoy mintiendo, es cómo nos han formado, con un odio a España, con una revancha a España, y vamos a desarrollarlo en la siguiente hora. Comenzamos, la educación y el odio a España. Bien. Cuando cursaba la primaria, la secundaria, las lecciones de historia a mí me fascinaban. Si bien en la primaria, muy temprana, nos enseñan las culturas pre-incas, nos enseñan Chavín, Chimú, nos enseñan Muchica, Nazca, Paracas, pues con todas esas culturas y con todas esas manifestaciones culturales, porque es lo único que nos queda, manifestaciones culturales, que más que nada son arqueológicas, puesto que no hemos tenido una escritura, no tenemos una fuente directa de ellas. Por lo tanto, costumbres, por ejemplo, de costumbres, no podemos hablar en ninguna de estas culturas. No podemos decir, por ejemplo, es una costumbre wari o es una costumbre mochica. Alguna en la que nosotros tengamos, por ejemplo, la zona en la que yo vivo se reconoce que hubo una cultura, la cultura la cultura chiribaya. Esta cultura finalmente, ¿qué es lo que en mí ha dejado? ¿Qué costumbres ha dejado? Absolutamente ninguna. O sea, ¿qué costumbre tengo yo? ¿Hacer puntas de flecha? ¿O hacer cierto tipo de huaco o cierto tipo de puntilleo en los adornos de estos huacos? Pues absolutamente no. La cultura incluye también las costumbres, la moral. Y esa costumbre, esa moral, pues es totalmente hispana. Eso es lo que nos han dejado y es nuestra herencia cultural. Entonces, cuando uno es pequeño y escucha tantas cosas aseveradas por sus profesores con un odio visceral a España, como diciendo, nosotros en el incanato pues no había robos, no había ni pecados, y llegaron ellos y, por supuesto, siguiendo la leyenda negra desde las casas, destruyeron un gran imperio donde todos eran buenos, donde todos vivían felices y donde todo funcionaba perfectamente. Bueno, uno llegaba a la casa, y en la casa, ¿qué sucedía? Felizmente, tuve buena educación y todo eso se derrumbaba. Gracias a eso yo pude mantener una visión un poco más correcta y aún además a una buena biblioteca que me salvó de ese odio a España. Pero bien, eso no es común, eso no es normal, por lo menos en el Perú. Lo común es que se hable de España o del favoritismo, el hablar a favor de España, es como, lo ven ya desde el punto de vista racista, como dice bien Jeff varias veces, lo ha comentado.
Aquí estar de acuerdo con la cultura española es simplemente ser atacado por, no, te crees español, te crees blanco, tú crees cholo. Porque así nos dicen los peruanos, cholos. Y aceptarlo no tiene nada de malo. Pero bueno, sobre ese y otros temas vamos a estar en este programa conversando con Antonio Moreno. Y primero vamos a pasar a Jeff para que nos cuente qué es lo que está sucediendo en estos momentos. Hola Jeff, buenas noches, bienvenido. Buenas noches Américo, buenas noches a la gente que nos ve alrededor del mundo. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Pues la respuesta es clarísima. Biden es un desastre. Biden es un desastre. Miren lo que está pasando en Afganistán. El pueblo norteamericano invierte billones, miles de millones de dólares en ir y pacificar ese país, llevarlo en la senda del desarrollo y de la civilización. Gana la guerra, pero Biden viene y hace una salida apurada. En un mes han retirado 500,000 de tropas, pues por supuesto que va a dejar un vacío de poder. Ese señor no está capacitado para gobernar y ya sabemos cómo ganó, pues, ¿no? Las circunstancias del supuesto triunfo de Biden en las elecciones pasadas en los Estados Unidos están más claras, cada día se esclarecen más, a pesar de que hubo evidencia antes, ahora hay mucha más evidencia, pero no se puede comentar acá, pues, porque nos bloquean y tampoco salen en la prensa, hay que navegar por la internet y encontrarlo. Biden también fomenta una leyenda negra contra los Estados Unidos, y eso es lo que mucha gente no se da cuenta, y estamos alertando al pueblo de los Estados Unidos, a este país que es muy bueno, es un país que tiene mucho éxito, yo soy orgulloso de ser norteamericano o hispanoamericano, les están creando una leyenda negra tal cual nos crearon una leyenda negra nosotros los hispanos. Por ejemplo, ahora hay un movimiento muy fuerte que inclusive se enseña en las escuelas y ahora ha ingresado también a ser parte de la ideología de las enseñanzas dentro de las Fuerzas Armadas, que es el movimiento woke, es W-O-K-E. ¿Qué es lo que enseña? Va en contra da directamente en contra de la historia de los Estados Unidos, enseñando que el primer poblador de los Estados Unidos, digamos, pues el anglosajón que vino a los Estados Unidos y que se partió, o a Norteamérica y que se partió la espalda trabajando, siempre fue un abusador de los demás, sobre todo de los negros. Eso les están enseñando, ¿no? O sea, están midiendo con el pensamiento presente lo que ocurrió hace 200 años, un poco más de 200 años. A pesar de que este país se fue a la guerra, una guerra civil, que fue la guerra más grande, más sangrienta que ha habido en este continente, se fue una guerra civil en causa para acabar con la esclavitud en los Estados Unidos de Norteamérica. Hubieron 700,000 muertes. 700,000 muertes para terminar con la esclavitud en los Estados Unidos, ¿no? Y se logró. Pero ahora, a pesar de todo eso, hay un ataque contra todo lo que es el símbolo de los Estados Unidos, e inclusive hay un ataque contra los símbolos hispanos, hay un ataque contra las estatuas de Colón, hay un ataque contra las iglesias católicas, hay un ataque contra las iglesias católicas únicamente. Yo no recuerdo haber escuchado que han atacado a otra iglesia, pero contra las iglesias católicas sí. Hay un ataque contra los santos católicos. Y es parte de todo este movimiento woke, de esa nueva leyenda negra que está creándose dentro de este país y que lo va a terminar destruyendo. Porque nosotros, que tenemos ya la experiencia, hemos visto pues lo que ha sucedido. Bueno, no nos cansamos de dar la alarma, pero hay que seguir, pues no hay que permitir que este país, Estados Unidos, donde hay mucha libertad, acá hay muchísima libertad, hay libertad religiosa, libertad económica, cada día menos, pero esa es la idea, se destruya porque ¿quién tomaría, ante ese vacío de poder, quién podría tomar el liderazgo global? ¿China? Bueno, China es un país comunista,
donde no hay libertad de expresión, no hay libertad de religión, no hay libertad económica, no hay derecho a la propiedad privada, que es lo básico para la libertad individual. Sin propiedad privada uno no es libre. Entonces, por eso en los países comunistas no existe la libertad, no puede existir libertad, porque no hay... Disculpa, Jeff, que quería sumar algo referido a China. Y no solamente eso, el chino es el más racista. Oh, totalmente. Es Sí, etnocentrista. Para ellos, las demás razas pues son vulgares, son sí, bárbaros. Así sí, que correcto. solamente eso, Jeff, continúa, disculpa. No, eso es correcto, ¿no? Pues imagínense qué sucedería si Estados Unidos pierde el liderazgo, ¿no? Estados Unidos es un país de Occidente como nosotros somos occidentales. ¿Qué sucedería al perder, al caer Estados Unidos, se cae el vacío de poder? ¿Quién va a tomar su lugar? Europa está muy debilitada con sus problemas internos, una fuerte inmigración y Europa está cargada de miedo. Europa está en el medio de una leyenda negra que se las están creando contra ellos mismos. España está en constante ataque y España creo que es el único país que podría salvar Europa. No, el problema de España no es España, el problema de España es Europa, según lo que yo pienso, pues dos. España habla español y la mitad del mundo habla español. Los demás idiomas de la Unión Europea, y no estoy contando Inglaterra, esos son idiomas regionales, nomás, pues inglés y español, suficiente. Pero bueno, China podría tomar ese vacío de poder, podría tomarlo una potencia musulmana o la Liga Musulmana, porque a ellos les encanta la guerra, les encanta invadir. Lo vemos constantemente. Entonces, hay que tener cuidado con lo que se desea, y hay que tener mucho cuidado con las ideas a las cuales uno se pliega o se plega y las ideas las cuales defiende, porque estas ideas podrían terminar siendo como un veneno para nuestro propio futuro, para nuestro propio presente. Hay que tener mucho cuidado, hay que investigar lo que está pasando, de dónde viene cierto movimiento cultural, o como él le llama movimiento cultural, o ciertas ideas, y cuál es el motivo que hay detrás de él. ¿Qué hay detrás de toda esta ideología en contra de la familia? Pues hay que investigar cuál es el motivo. ¿Cuál es el motivo de atacar las iglesias católicas? ¿Cuál es el motivo de atacar los símbolos de la iglesia católica, los santos, por ejemplo? ¿Qué hay, no? ¿Por qué atacan las iglesias? ¿Por qué en Chile quemaron las iglesias durante esta pequeña revolución que tuvieron? Podría ser parte de la leyenda negra, y las leyendas negras se siguen reciclando y siguen haciendo, como la de Estados Unidos que he mencionado, y posiblemente la de España también, que ustedes tienen su parte, y para eso nos va a contar algo más nuestro amigo Antonio Moreno, un historiador y también novelista, también novelista, autor y bueno, peruano también, ¿no? Peruano de corazón. Bueno, Sí, hace 200 años teníamos la misma nacionalidad, por si acaso, ¿ah? sí, señor. Lo mismo. Entonces, somos hermanos, pues mismo idioma, misma religión, mismos ideales, creo yo. Adelante, Antonio, bienvenido, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias, muy bien hallado. Les estaba escuchando con interés, ¿no? Lo que estaban diciendo. Bueno, sí, aquí la leyenda negra es un problema desde hace muchísimo tiempo. Desde el momento en que España, o mejor dicho, la monarquía hispánica empezó a ser una potencia de primer orden, contra todo pronóstico, porque en el siglo XV Castilla había tenido guerras civiles, muchos desórdenes, y pues precisamente el papel de los reyes católicos de fortalecer esa monarquía creó toda una escuela que después cristalizó en el siglo XVI. 1492, un año clave, porque estamos hablando del año en que se publica la primera gramática castellana por un paisano mío, por Elio Antonio de Lebrija, y estamos hablando del año en que se reconquista Granada. O sea, la España cristiana se rehace. El mismo Elio Antonio de Lebrija lo dice, él dice en latín, ¿no? Ya ha sido restituida España. Y estamos hablando del año en que llega Colón a Guanajaní. Pues en ese año de 1492 todo cambia para siempre, para absolutamente siempre.
Entonces, claro, desde muy pronto y con la ayuda, entre otros, de Bartolomé de las Casas, que fue un fraile un tanto díscolo. Es curioso porque muchas veces se toma a Bartolomé de las Casas como fuente única y no se le confronta con Fray Toribio de Benavente, que los indios le decían motolinía, el tata pobre, que impugnó muchísimas cosas de las casas. Aquí parece que Bartolomé de las Casas es la única fuente que hay sobre la historia de América, ¿no? No se confronta con otras fuentes. Pero Sí, bueno, Antonio, solamente sí, para acotar algo. sí, sí. Bartolomé de las Casas supuestamente iba y su intención era defender a los indios, pero abogó para que trajeran esclavos negros Sí, a las sí. Américas. ¿No? No, y luego sus proyectos misioneros fueron un fracaso porque incluso los misioneros que mandó muchos acabaron muertos, en fin, en trágicas circunstancias, en fin. Como te digo, la historia hay que hacerla entre todos, no escoger a Bartolomé de las Casas como una especie de oráculo absoluto, porque él tuvo gente que estuvo en contra de él, y no me refiero ya a conquistadores, sino a religiosos, a frailes, como Fray Toribio de Benavente, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, Fray Bartolomé de las Casas, digamos que es uno de tantos que sirve de munición pues a los Países Bajos, a Francia, a los británicos, incluso en Italia hay un sector, porque recordemos que buena parte de lo que dio de Italia era dominio de la monarquía hispánica, que venía de la corona de Aragón. Había un sector italiano que no estaba contento con la presencia española y también utiliza esta leyenda negra, pero bueno, uno muchas veces se plantea, es como más o menos describía Jeffrey, pues siempre las grandes potencias pues tienen leyendas contrarias, eso entra más o menos de lo normal. El problema es que en nuestro mundo hispánico hay un añadido, hay un extra, y ese extra viene a principios del siglo XIX. Toda la ilustración del siglo XVIII pone de moda a los franceses, ¿no? Lo afrancesado, por así decir. Pues qué sé yo, Voltaire y Montesquieu escribían un renglón y ya estaban todos, ¡oh! Entraban todos en éxtasis, aunque no tuvieran ni idea. O sea, hay que tener en cuenta que los franceses, que fracasan rotundamente en su imperio, dicen tanto a rusos como a españoles cómo tienen que organizarse. Pero bueno, era la moda de la época, pero sí es verdad que al, digamos, dejar de ser la monarquía hispánica la primera potencia hacia el siglo XVII, pues se tiene esto, ¿no? La moda afrancesada, todo lo que entra de Francia, y eso llega a los virreinatos, lógicamente. Claro, Bueno, Antonio, entonces sí, posiblemente el racismo cientifista, o racismo cientifista, hay que llamarlo, sí. que nace en Francia, se volvió una moda entonces, pues, ¿no? O sea, la moda de sentirse superior por raza. Y es algo que va a tener mucha prédica inmediata en el siglo XIX y no digamos en el siglo XX. Es decir, Hitler no estaba inventando nada nuevo. Al fin y al cabo lo que hizo, sin disculparlo, pero lo que hizo fue recoger lo que ya habían dicho otros, ¿no? Y este pensamiento racista, pues estaba racista, biologista, cientificista, como tú bien dices, estaba muy en boga y sobre todo en el siglo XIX en muchísimos alemanes, en muchísimos británicos, etcétera, etcétera. Y lo Claro, infunden en todos, tienes razón, lo infunden en todos los imperios. Y es lo que comentaba de la intervención de Jeffrey, que el chino es profundamente racista. Tienen en la punta de la boca, porque yo lo he vivido, y a pesar de que ellos conocían que yo tenía ancestros chinos, tienen en la punta de la boca el I'm a pure Chinese, not bullshit. Así ya. lo dicen, ¿eh? Sí, 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 no, Bueno, no. Yo adelante. tengo un Es un amigo. arma que tienen los imperios, ¿no? Para reconocerse superiores. Claro, yo, por ejemplo, tengo un amigo que conocí allí en Perú, que él es brasileño de ascendencia japonesa, pero o sea, su padre es japonés, su madre portuguesa, y me dijo una vez que en una reunión que tuvo en la embajada de Japón le dijeron abiertamente que para ellos un mestizo era una desgracia, o sea, sin medias tintas, se lo soltaron así, ¿no? Por tanto, el pensamiento racista, bueno, pero ¿cuál es el problema, digamos, añadido, aparte de la ilustración y de ese complejo de inferioridad con lo afrancesado? El problema viene que hay una ruptura violenta y traumática de toda una entidad e identidad geopolítica que es la monarquía hispánica. Porque aquí no estamos hablando de un Estado español que se anexiona a otros estados. Aquí estamos hablando que los virreinatos eran reinos incorporados a la corona de Castilla, donde la presencia peninsular a principios del 19 era totalmente minoritaria. O sea, los peninsulares dentro del conjunto americano eran una minoría exigua. Y Claro, como hay una ruptura violenta que empieza desde la invasión napoleónica en 1808, con unas guerras tremendas, que son más guerras civiles que otra cosa, por lo mismo, porque la presencia peninsular en América era ya muy pequeña, como eso sale mal, y es evidente que sale mal, hay que buscar alguna culpa. ¿A quién le echamos la culpa?
vamos a echárnosla a nosotros mismos, ¿no? Entonces, las nacientes repúblicas, tenemos que tener en cuenta que de pocos virreinatos salen más de 20 repúblicas. Cada república tiene que fundar un mito nacional. Y ese mito nacional lo tiene que diferenciar de su vecino. Es evidente que todos tenemos un sustrato cultural común. No solo Hispanoamérica, sino España con América también. Pero claro, esos principios del siglo XIX, cuando tú quieres fundar un estado aparte y encima peleándote con tu vecino, porque todos los estados se meten en guerra unos con otros, pues hay que crear una mitología nacional. Y la mitología nacional es que nos hemos enfrentado a una potencia extranjera y hemos salido victoriosos, claro. Eso es mucho más romántico que decir, hemos organizado una guerra civil que nos ha salido mal. Sí, yo quería... Pero es que hay un problema, Jeffrey, que en la misma España pasa lo mismo. Porque, digamos, la oligarquía que toma el poder a principios del 19 dice, bueno, y ahora nosotros pues, le echamos la culpa al antiguo régimen. El antiguo régimen nos ha mantenido oscuros y ahora pues tenemos que aliarnos con Inglaterra, con quien sea, para llegar al paraíso en la tierra. Por tanto, es un fenómeno que en la misma España también pasa. Correcto. Y toda esa onda de aquel antiguo régimen oscuro, fanático, que nos tenía oprimidos y pobres, pues llega al sistema educativo. Entonces, ahí ya está la guinda del pastel. Claro, el sistema educativo prácticamente lo que hace es adoctrina con ciertas ideas que no son, en la mayoría de los casos, ciertas. A mí en el colegio me enseñaban parte de la leyenda negra, ¿no? De que todos los cargos públicos grandes y los cargos de poder eran españoles venidos de la península ibérica. Pero si le hacemos un análisis así nomás ni siquiera profundo, señores, todo era un país. Es como el presidente de España puede ser, la mayoría pueden venir de Madrid, es un accidente. O en los Estados Unidos, la mayoría de presidentes creo que son de acá del sur, de Atlanta, de Georgia, de Carolina del Norte. O en el Perú, bueno, yo soy moqueguano de una ciudad pequeña, la mayoría de autoridades, antes decía, vienen de afuera, vienen de Lima. Pero no es ningún problema porque todo era un solo país. Pero es que, Jeffrey, incluso ese discurso está viciado, porque el discurso que se dice, bueno, en Perú, en Colombia o en la misma España, de que los criollos estaban discriminados, mira, hasta la misma época de Fernando VII, por decir algunos datos, que datos matan relatos. Fernando VII tuvo un ministro plenipotenciario que era el duque de San Carlos, que era grande de España y criollo peruano de varias generaciones. El confesor de la familia real española era el criollo peruano Blas de Ostolaza. Carlos III había tenido otro ministro, Pablo de Olavide, también criollo peruano, que organizó muchas poblaciones de Andalucía. Hasta donde yo sé, yo soy descendiente de campesinos, hasta donde yo sé. Por tanto, aquel criollo seguramente organizaría las cofradías y las poblaciones de mis antepasados, por decir algo. El agente legal que tenía Fernando VII, fíjate, el agente legal era Joaquín Mosquera Figueroa, que firmó en nombre del rey y era criollo de Popayán. La gran mayoría de los cabildos estaban en manos de criollos, como por ejemplo, bien dice el historiador colombiano Pablo Victoria. Si uno investiga el origen de la mayoría de los participantes de los ejércitos realistas, los europeos eran una absoluta minoría, pero incluso europeos que ya tenían relaciones, digamos, con el lugar de origen. O sea, es que entonces, y tú ves muchas veces como ese criollismo en un mal sentido, porque el criollismo en un buen sentido a mí me encanta, pero el criollismo, digamos, como manipulación, el amigo Francisco Núñez del Arco, que es un historiador quiteño, él siempre dice que un antepasado suyo fue un líder realista de Quito. Si tú coges la historiografía oficial ecuatoriana, te dicen que Ramón Núñez del Arco era un líder realista español. Pero bueno, resulta que los Núñez del Arco llegan a Panamá en el siglo XVII. O sea, a principios del XIX todavía no eran criollos. Entonces, claro, la manipulación que ha habido, incluso a un nivel, ¿qué te puedo decir?, propagandístico, sentimental, sobre el concepto criollo o el concepto de que los hispanoamericanos estaban discriminados, es terrible. Que luego vamos a otro caso. José de San Martín. José de San Martín, que teóricamente se levanta por el despotismo borbónico, bien. José de San Martín fue durante más de 20 años soldado español. Parece que se dio cuenta tarde. José de San Martín pertenece a esa clase de funcionarios de la monarquía hispánica del sistema borbónico. Si nos atenemos a la historia oficial, él era hijo de españoles europeos, concretamente de palentinos, una ciudad bellísima, por cierto, Palencia, que al cabo de los años están un tiempo en América, regresan a la península y se instalan en Málaga.
sea, José de San Martín, algunos dicen que estuvo en América 4 años, otros dicen que estuvo 6. Se fue siendo un niño del continente americano. José Tomás Boves, que fue un líder realista venezolano, se pasó media vida en Venezuela. Entonces, y sin embargo, a nadie se le ocurre, San Martín es criollísimo y Boves no. O sea, como si entre criollos y peninsulares hubiera una barrera, como si no hubiera familias a ambos lados del Atlántico, cosa que a día de hoy sigue existiendo. En las Islas Canarias, Jeffrey, por ejemplo, hay muchísimas familias que la mitad todavía están en Puerto Rico o están en Argentina. Eso siguió pasando después de la independencia y pasó en la monarquía hispánica. Entonces, nos han hecho creer que había como una barrera de separación entre criollos y peninsulares, entre la península y Hispanoamérica, cuando no era así, cuando era un sistema mucho más complejo y mucho más rico. No, es que si le haces un pequeño, nuevamente, ¿no? Un poquito más un chiquitito, un análisis chiquitito, ¿no? Empezando, que no nos dicen de que la descendencia de Pizarro, la hija, los hijos que tuvo con la princesa Inca, no me acuerdo el nombre de la princesa Inés Huaylas, ¿no? Claro, se fueron a Europa y son nobles. Yo estaba allí visitando hace poco Trujillo, una ciudad magnífica. Se fueron a vivir a España y son nobles españoles, pues no nos dicen eso. Y mira, yo estuve en la plaza esta que está al frente del Palacio de Madrid, del Palacio del Rey, creo que es Palacio Blanco. Palacio Real, sí. Hay en la plaza, están las estatuas de todos los emperadores del Imperio Romano y hay una estatua de un inca, pues ahí también. Sí, está Atahualpa y Moctezuma. Claro, porque la corona española los reconocía como tales. Pero imagínate, Jeffrey, la ley, eso es la ley. Hasta principios del 17, en la corte de Madrid se celebraron matrimonios de la nobleza andina con la nobleza española, hasta principios del 17, mucho después de la conquista. Y eso es... Incluso en la generación de la conquista, hemos hablado de la hija de Pizarro, Francisca Pizarro Yupanqui, pero tú tienes que el Inca Garcilaso o Martín Cortés, que era hijo mestizo de Hernán Cortés, fueron soldados y combatieron la rebelión de los moriscos de las Alpujarras. Entonces, mira, si eso es discriminación, yo quiero tener la discriminación que tuvo Francisca Pizarro con su palacio, ¿eh? Exacto, y no solamente eso, en la historia de la muerte del último Inca a manos del virrey Toledo, se cuenta pues que luego de la muerte del virrey Toledo, lo que se hizo fue una persecución a toda la familia real y se le botó del Perú, se le expolió. Eso fue falso. Lo que sucedió es que recopilaron a toda la familia real, porque sabían que sí, podían ser levantiscos y todo eso. Los mandaron a Europa y los casaron con gente noble. Prueba de eso es que se encuentran quipus en un montón de palacios en Europa. En Polonia encontraron un quipu ahora hace unos años dentro de un tesoro. ¿Por qué? Porque la nobleza europea entera tiene sangre inca. Y eso no se cuenta tampoco. Claro, y otra cosa también, ¿no? ¿Cómo es posible de que el virreinato de Perú, que no era colonia, pues éramos un virreinato de Perú, era tan racista? Y mira, tenemos un santo negro, San Martín de Porres. ¿Cómo es eso? Pues el análisis tiene que ser así ligero nomás, pues, ligerito. Sí, no, bueno, y en Perú, de hecho, en Perú tiene mucha influencia. Mira, yo cuando vivía allí iba mucho a la iglesia del Santuario de la Soledad, que está al costado de San Francisco, y allí me encontré con la historia de una cofradía, la Cofradía de la Soledad, que guarda las mismas reglas que la Cofradía Sevillana de la Soledad de San Lorenzo. Incluso en Sevilla, a finales del siglo XIV, hubo una hermandad que todavía existe, que es la conocida como Hermandad de los Negritos, porque era una hermandad de los esclavos que estaban desatendidos, y las reglas de esa hermandad influenciaron muchísimo en el culto a San Benito de Palermo y en el culto a las cofradías de negros que se extienden desde México al Perú, pasando también por Cuba. O sea que la relación que había, tú por ejemplo vas hoy en día a la Magdalena en Sevilla y tú te ves una escultura de Santa Rosa de Lima que es, yo no recuerdo el año exacto, pero es prácticamente contemporánea de Santa Rosa. Ya se le veneraba en Sevilla. O sea, imagínate la comunicación que había y la interacción que había entre un mundo y otro. Entonces, bueno, nos han costado la historia mal y han utilizado los sistemas educativos como una herramienta para, pues no sé, para construir poder o quizá para eso, para perpetuar o justificar los mitos de los nuevos estados que surgieron.
Y luego, claro, luego tenemos el papel de los medios de comunicación, que la gran mayoría están en manos de quienes están. Entonces, claro. Santa Rosa de Lima también es venerada o es patrona, me De las parece, de las Filipinas. Filipinas. ¿Ah? sí, sí, correcto. Pero eso no nos cuentan, pues no nos cuentan que Filipinas era parte del virreinato de Nueva España. O sea, Filipinas era parte de, ya digamos, de Perú, para que la gente entienda. No necesitabas pasaporte para ir a las Filipinas. Tomabas un barco y ya llegabas en unos 6 meses. Y si vas a Sevilla algún día, vas a ver que cerca de la capilla de Montserrat hay un azulejo grande a San Martín de Porres y te vas a sentir en casa. Y yo me quedo mucho con las palabras de Américo cuando tú decías, Américo, al principio, que yo más que conocerme, lo que hacía era reconocerme, porque es verdad, es un fenómeno que yo observo que le ha pasado a muchos hispanoamericanos en España, porque uno respira ese aire de familia por todas partes, ¿no? Claro, Supuesto, claro. es estar en casa, ¿no? Sí, sí. Somos parte, no solamente somos parte de un imperio, porque podríamos decir que ya el imperio vino todo fuerte, no, es como tú bien dices, 1492 es una época en la que cambia todo, y nosotros los peruanos, el virreinato de Perú, el virreinato de Nueva España, es el nacimiento justamente de ese imperio. Nosotros, el Perú nace con el imperio. No es que vino el imperio y nos conquistó, eso es falso. Se hizo imperio gracias a tierras y a descubrimientos y a nuevos lares como el Perú, ¿no? Claro, y gracias además, o sea, aunque España nunca tuvo ese nombre oficial, pero lo cierto es que esos reinos son imposibles si no pensamos en la colaboración indígena, desde México hasta el Perú. E incluso se dio la figura del conquistador negro, que es una figura poco estudiada, pero con España no solo fueron negros esclavos, fueron muchos negros libres, muchos pobladores, soldados, marinos. Mira, la conquista de México, por ejemplo, estuvo el negro Juan Garrido. En la conquista del Perú estuvo el mulato Miguel Ruiz, que era hijo de sevillano y de africana. En la conquista de Chile estuvo el negro Juan Valiente. Si tú revisas la documentación de la época de los Austrias, en la época de Felipe IV, que yo recuerde, se hace hincapié en la compañía de las compañías de los morenos libres que defienden la corona, los famosos cuadros del Ecuador, que son más antiguos, que son del principio, con los llamados caciques zambos que vienen, ¿cómo se dice?, con sus avalorios, ¿no? Son muy llamativos. O incluso el último Austria empieza en Florida, lo que fue el Fuerte Mosé, los negros que huían en las colonias británicas, y Carlos II los reconoce como súbditos y adopta la religión católica, y muchos son soldados leales y temibles de la corona española. O sea que vuelvo a lo mismo, es que nos han contado a todos, incluidos a los españoles, la historia de una manera muy, no sé cómo calificarlo, muy facilona, por así decirlo, cuando fue algo mucho más complejo, porque no es solo los pactos que hubo entre la nobleza de los Andes y la nobleza de Castilla, es que Pizarro entró con muchos aliados del norte, muchos aliados cañaris, chachapoyas. ¿Qué hubiera sido de Hernán Cortés si no hubiera sido aliado de los tlaxcaltecas, los otomíes? Es que ellos también fueron conquistadores. Los tlaxcaltecas fueron los conquistadores de Filipinas, sí, por ejemplo. O sea que es que nos han contado la historia muy mal. Claro, inclusive, dame un segundito nomás, Américo, dale. Inclusive con lo que está sucediendo en Chile, pues, ¿no? De que les están creando una nueva república, una nueva nación con los mapuches, y el discurso, este es el discurso de izquierda racista del indigenismo, ¿no? Que los españoles nos conquistaron, esto y que el otro. Pero hay que recordarles que la expedición que fue a descubrir Chile, digamos, fue descubrir Chile, salió del Cusco con Pedro de Valdivia. ¿Y era Pedro de Valdivia con quién? Con tropas incas. Correcto, sí, señor. Porque hoy fue Pedro de Valdivia con un mosquete que pesa 20 kilos a conquistar todo Chile. No, salió con las tropas indígenas, con las tropas incas a conquistar Chile o a reconquistar Chile. Y lo logró. Entonces a los hermanos chilenos hay que decirles que a ustedes no los conquistó España, los conquistaron los incas, indios, ¿no? Y ahí salió el mestizaje. Pero eso le gustaba mucho a José Antonio Pancorbo, que yo tuve mucha amistad con él cuando vivía en Lima, un gran poeta, aparte de pintor, aparte de muchas otras facetas que tuvo, y de historiador. Y él contaba eso, y contaba también cómo el ejército real del Perú, que formó el virrey Abascal, pues estaba formado la gran mayoría por peruanos
y alto peruanos y que hicieron una gran campaña militar desde Quito a Chile. Cuando, Claro. por ejemplo, a los niños peruanos en el colegio, como yo digo, los fustigan con la derrota de la Guerra del Pacífico. Pero bueno, ¿por qué no les explican a los niños que fueron los incas del Cusco los que con Valdivia conquistan Chile? ¿Por qué no les explican el ejército virreinal? También te digo una cosa, hay que reconocer, hace poco yo veía un programa de televisión que se hizo en un colegio peruano que creo que intervenía Gonzalo Torres, incluso con series como El Último Bastión y demás. Yo creo que en Perú está habiendo un debate interesante, incluso a nivel educativo, sobre los mitos de la independencia, cosa que yo no veo en otros países alrededor. Bueno, y ni te cuento en la misma España, que esto ni se sabe. Y es justamente a donde quiero llegar. Ya habíamos tocado un poco el tema de la independencia para esta segunda parte del programa, porque ya estamos en la parte de la mitad final. Bueno, la traición, los traidores. Hemos tocado ya un poco de los traidores. Se dio mucha traición, y sobre todo yo he estado viendo la traición de este señor, no sé si conoces la figura del Marqués de Torre Tagle. Él pertenecía a la más rancia nobleza, y sin embargo, su manchita, su grupito, se dedicó a Su peña. La gentita. La gentita. La gentita progre de la época se dedicó a conspirar, e incluso era tan favorecido por el rey y por el virrey que lo nombraron diputado para las Cortes de Cádiz. Y en vez de venir más, no sé, más preclaro, él llegó convencido de que era necesaria la independencia. Bueno, también hay unos datitos por ahí que, por ejemplo, justo por esa época fue distinguido por Francia, le dio un premiecito Francia. Entonces vemos cómo estas personas, estos nobles, son comprados por otros. Tú me hablabas de Pablo de Olavide, por ejemplo. Américo, Pablo de Olavide era ahí nomás de Moquegua para arriba nomás, era de ahí de las minas de Potosí, por si acaso, ¿eh? Claro, Pablo de Olavide. De Cholo, ese tipo ha debido ser Cholo, pues, si era adelante. Su padre creo que era navarro, pero su madre sí era del lugar. Claro, era Cholo. Bueno, hay algo que acá en el Perú... No le digas Cholo, se puede ofender, ¿ah? Se puede ofender. Hay algo que acá en el Perú no se reconoce mucho, pero en países como en Chile sí, que es el genio social, que es la capacidad para subir de clase social. Eso es, por ejemplo, los chilenos hablan mucho de un yerno, se dice, bueno, un casado con una hija de Rockefeller, y lo admiran a un genio social. Bueno, Olavide era algo así, era un genio social, porque llega a Europa, corrido de Perú, porque hizo un par de cosas medias raras. Sí, con su papá lo declaró muerto para que no pague impuestos, al final lo chaparon y tuvo que huir. Pero bueno, ya apuntaba manera. Debe haber sido cholo, y un cholón guapo, porque se casó con la mujer, era la heredera de la fortuna más grande de Europa en esa época. Por eso él pudo hacer lo que le da la gana. ¿Y qué pasó? Pues tenía a su amigo Voltaire, que lo adulaba y le decía, el español que sí piensa. Bueno, es que estos tipos intelectuales lo único que tienen es que ir con plata y pagarle las copas. Muy buena expresión, sí. También pasa una cosa, es curioso porque en Venezuela, por ejemplo, uno de los líderes de la revuelta independentista fue el Marqués del Toro. Pasa también una cosa, la actitud de Carlos IV y Fernando VII arrodillándose ante Napoleón no ayudó mucho. Esa actitud fue la excusa perfecta para una revolución que ya estaba orquestada, porque muchas veces me dicen, no, pero es que claro, Fernando VII no, pero antes de eso, en el año 1806, 2 años antes de Napoleón, ya Francisco de Miranda, que había sido soldado español, igual que San Martín, lo había intentado y había fracasado. Y él mismo reconoce que lo intenta con la protección de la Marina Británica. En fin, dicho esto, las traiciones y los cambios de bando se suceden muy alegremente. O sea, los 2 primeros presidentes del Perú acaban en la fortaleza del Real Felipe. O sea, eso ya te indicaba que eso no empezaba bien. Pero, hablando de traidores, en España también reverenciamos a uno. Y no te hablo siquiera de Fernando VII. Fernando VII aquí nadie lo reverencia. Pero Rafael del Riego, en el que el sistema educativo nos intentaron meter que era el héroe de la libertad, bien,
Este señor en el año 1820 dio un golpe militar, su facción liberal, que impidió que soldados europeos fueran a darle refresco a los realistas que se estaban defendiendo prácticamente solos. Acordémonos de esto, la gran mayoría eran americanos. Y Rafael del Riego impidió con su golpe que estas tropas salieran. Y si estas tropas hubieran salido en 1820 y en España hubiera habido mayor unidad política, a pesar de Fernando VII, que era un indigno, a pesar de los pesares, quizá la historia hubiera sido otra. Pero este señor prefiere dar su golpe partidista, impedir que esos soldados partan, y del año 1820 al 23 ya todos sabemos lo que pasa. Y este señor que murió tuvo una muerte terrible, ¿eh? Tuvo una muerte espantosa, se dieron las cosas hay que contarlas como fueron. Pero fue un tipo que murió llorando, y no solo llorando por un tema físico, que es para llorar lo que le hicieron, abjurando de sus ideas. Entonces, bueno, este es el que a mí me han vendido como héroe de la libertad española. Y es el mismo caso de Torre Tagle. Torre Tagle, de la misma manera, logra pues llegar a ser presidente. Creo que es el segundo presidente. El primero fue su pata, el pata de su mancha también, dos conspiradores. Y bueno, logra hacerlo, recibe a San Martín, luego recibe a Bolívar, pero de Bolívar se da cuenta pues que era un asesino total, y estaba saqueando el Perú, estaba destruyendo el Perú. Imagínate cómo habrán visto esos tipos su sueño, ¿no? Quedarse con Lima y al final que venga el ejército gran colombiano, destruya todo lo que conocía, porque saquearon todo, ¿eh? De la tierra de nosotros, por ejemplo, Moquegua, destruyeron Moquegua, le quitaron todos los bienes a la iglesia. Pero bueno, al ver esto, debe haber sido una decepción total, y más aún cuando Simón Bolívar le puso la cruz y dijo, no, ahí ya te mato. Pero tuvo la suerte de que los realistas volvieron a tomar Lima, y ahí hay lo que tú dices también, que parece que fuera una constante de estos traidores, que al final mueren abjurando y reconociendo y arrodillándose al rey, ese rey que no les pedía nada y que finalmente les daba todo. Sí, hay una anécdota que yo creo que eso serviría también para implementar el sistema educativo, que yo creo que en Perú, y vuelvo a reiterar, se están haciendo esfuerzos. Fíjate lo que te digo. Yo estuve en la Pampa de la Quinua, el año 2015, creo yo recordar, fui con mi señora, y entonces un guía te va explicando lo que fue la batalla de Ayacucho, que fue una batalla llena de traiciones, y por parte española también. Mucha oficialidad europea traicionó a los realistas americanos, hay que decirlo así. Entonces te van explicando, ¿no? Los nuestros, y entonces mi esposa, que es muy aguda, dice, bueno, pero ¿quiénes eran los nuestros? Bueno, el ejército de la Gran Colombia, el Río de la Plata, la Legión Británica. Bueno, ¿y quiénes eran los españoles? Y resulta que los españoles tenían que llevar intérpretes de quechua y aymara para que los soldados le entendieran. O sea, la mayoría de los que ellos decían intencionalmente como españoles eran peruanos y altoperuanos. Entonces, cuando tú empiezas a hacerlo, como dice Jeffrey, preguntas así a poquito incisiva, al final, hasta el mismo guía, que al final son personas que se suelen, a ver, no digo que sean personas analfabetas, sino que ya tienen un guión establecido, hasta el mismo guía se pone, uy, perdón, ¿cómo? Entonces, claro, es que, pero eso no es un problema solo del Perú, ni, ya te digo, en España tenemos un grave problema, y sobre todo porque en los años 70, principio de los 80, se pergeñó que determinadas comunidades autónomas fueran entregadas a los separatistas. ¿Qué fue lo primero que pidieron los separatistas? Dame el sistema educativo. Por tanto, claro, en Cataluña y en Vascongadas, desde los años 80 o 90, muchos niños crecen con que España es el enemigo. O sea, imagínate el surrealismo. Imagínate, pues, este es el problema de instrumentalizar el sistema educativo, el problema de que no solo un problema de la izquierda, porque la derecha con su silencio ha sido cómplice y sigue siendo cómplice en buena parte, aunque ya hay gente que empieza a despertar. Y esta complicidad y esta locura, como bien dice Jeffrey, de crear leyendas y de enfrentar a la gente, y esto viene de muy lejos, pero ahora estamos llegando a una época peligrosa. Y esto tiene sus consecuencias. O sea, el que te vendan en un libro de texto desde chiquitito, este es el enemigo, eso no se queda así, eso acaba teniendo unas consecuencias. Por supuesto, y esto nos lleva ya al tema final. Sí, a ver, es que, ¿sabes qué también, Antonio? Discúlpame, Américo, en el colegio nos enseñan,
nos obligan, ¿no? Porque toman el examen, tropas españolas. Entonces, cuando uno se imagina tropas españolas, como España está en Europa, uno imagina que son tropas que han llegado de España, pero no te dicen que el peruano era súbdito español o era español, pues. Claro. No te dice tropas españolas, entonces, ¿qué? Tropas, hay que enseñar la historia tal como es. Perú era parte de España, ¿no? El virreinato de Perú, los reinos de Perú, pero eso no te lo cuentan y te marean, pues te marean la... Sí, la idea es que un Estado español se anexionó al feliz Estado peruano, cuando no existía. Oh, claro, el perfecto salvaje, donde todo caía del cielo y la gente no era codiciosa y había oro y... Que además, Jeffrey, eso no es una teoría inca, eso es una teoría europea, porque hasta donde yo sé, Rousseau no era inca, y esa teoría se la inventó Rousseau. Claro, el buen salvaje, ¿no? El buen salvaje. Claro. Y que yo sepa, los franceses, las ciudades francesas que he conocido yo en el Caribe son un desastre, pues son feas. No tiene nada que ver con Santo Domingo. Santo Domingo, ¿no? La República Dominicana es bellísimo, pero las islas de las Antillas francesas no hay nada, no han dejado nada, pues, ni una callecita, nada. Fíjate bien, que hasta el llamado barrio francés de Nueva Orleans, en verdad eso fue una construcción española, de la época de que la Luisiana fue española, porque claro, los franceses hicieron construcciones de madera y hubo un incendio y no quedó nada. Entonces los españoles fueron los que hicieron construcciones con material noble y sin embargo a los turistas le venden que eso es el barrio francés. Claro, ese es como, o sea, tenemos que acabar ya ahorita estamos a la posta, América. Ese es el problema del racismo, y el racismo y los que lo abogan están tomando veneno. Por ejemplo, pues Alemania, ¿no? Alemania 2 veces el siglo pasado fueron a la guerra y las 2 veces perdieron. La segunda vez creyéndose superiores a todo el mundo y fueron aplastados. Creo, ¿cuánto duró eso? Pues 10, 11 años. 11 años. Pero la propaganda alemana es tan fuerte que a pesar de que su ejército perdió la guerra, siguen diciendo, no, el mejor ejército del mundo es el ejército alemán. Señores, pero si han perdido la guerra, el mejor ejército del mundo debería ser el ejército español que conquistó medio mundo. No, pero alemanes fueron a Rusia y también es otra parte de la leyenda negra, ¿no? Los alemanes fueron derrotados. No, bueno, Jeffrey, y como tú bien dices, si hablamos de pueblos originarios, entonces estamos haciendo una distinción entre dos grupos, los que tienen que estar y los que no. El concepto de pueblo originario y de raza pura superior es muy parecido, ¿eh? Ya, claro. ¿Quién es originario? Solamente quiero, está bien, porque estamos llegando al punto, el punto de final. Vamos a hablar sobre el indigenismo y está bien como estamos llegando. Adelante, Antonio, que te corté. No, tranquilo, es algo que hablé con ustedes, con la doctora María Herrera Mellado, y es algo que yo le he escuchado a Jeffrey varias veces que poca gente cae. Es decir, ¿de qué estamos hablando cuando nos referimos a indígena o a originario? Hombre, se está interpretando, como bien dice Jeffrey, en una base bastante racistoide. Como que el que no es indígena o según el criterio de indígena, porque esto es muy variable, como que está fuera o excluido. Y sobre todo, ¿por qué cuando uno piensa indígena, pues piensa, qué sé yo, solo en el continente americano? En Europa no hay indígenas, en Asia no hay indígenas. O sea, yo creo que son conceptos terriblemente manipulados y utilizados precisamente para mal. Para mal, y ya te digo, el concepto de pueblo originario a mí me recuerda muchísimo al concepto de raza pura o de raza superior, porque además todo lo interpretamos, o casi todo, se sigue interpretando en clave racista hasta por los que se dicen antirracistas. Todo lo racializan. El negro, por ejemplo, un negro tiene que ser de izquierda. Diga, ¿por qué? O sea, todo es un estereotipo, todo es una línea, como que te ponen un yugo y tú tienes que escuchar al intelectual de turno y seguir como si tú fueras un buey. Entonces, el concepto de pueblo originario, metido además en el sistema educativo, en los medios de comunicación, a mí me parece terrible porque lo que ha hecho es generar absoluto odio y privarnos a los demás de una pertenencia cultural también, que es tan legítima como la de cualquier otro. Claro. Bueno, a los amigos de España que nos ven, si ustedes quieren saber cómo era España en el siglo XVI, tienen que visitar el Ande de Perú, porque ahí ese es el reflejo de las leyes del virrey Toledo. Y ahí ves, la gente en el Ande de Perú se sigue vistiendo como en España en el siglo XVI.
idéntico y posiblemente también las mismas costumbres. ¿Ah? Incluyo, por ejemplo, de que la esposa no se deja atender con un médico sin la presencia del esposo, que debe ser una costumbre, bueno, debe ser una costumbre española, díganle machista o no, pero a mí me parece bien. A mí me parece bien. Lo que estamos Y viendo aquí es un pueblo quechua, originario. Ellos son pueblo quechua originario. Lo que, volviendo a hablar lo que decía al comienzo, ¿no? Como una cultura, ¿qué es lo que es la cultura? Si acaso también no es la moral, las costumbres que nos deja esa cultura. Pues eso es la cultura. ¿Dónde está la forma de vestir, el sombrero que estoy usando, las mantas que estoy usando? Incluso la forma de pararse y esto, si le quitamos la raza, el elemento racista, pues estamos viendo la cultura española. No, y ni siquiera ese elemento, porque es que partimos de la base de que las razas puras no existen, de que todos los pueblos de la Tierra tienen mayor o menor mezcla. Nosotros tenemos la idea, por ejemplo, de que los alemanes o los ingleses son puros y no es así. Los ingleses, sabemos que los fenicios pudieron llegar a las Islas Británicas, que los pictos eran preindoeuropeos, que llegaron pueblos de los Balcanes como los ligures, que llegaron celtas, que llegaron multitud de pueblos germánicos. ¿Dónde está la pureza? O sea, es que a mí lo que me sorprende es que el indigenismo maneje tan alegremente esos conceptos racistas y que no pase absolutamente nada. Y con respecto a lo que tú pones, Américo, de las vestimentas, sabes que en América está esa asignatura pendiente, pero en España también. Porque en España, o sea, América no se entiende sin España, pero es que España tampoco se entiende sin América. Que pocas veces en España caemos en la cuenta de que el gazpacho lleva tomate, que la tortilla lleva papa, que en el flamenco hay muchos subgéneros de influencia criolla, que por ejemplo en el siglo XIX empezaron las modas a decir que todo era moro, que todo era celta. Y entonces, y lo hablaba con Jeffrey, se creó el mito de la chumbera, la tuna, como le dicen allá, la chumbera de los moros. No, la chumbera llegó de América. Se la disputan México o la Amazonía, ahí ya no llegó. Pero que la chumbera es un elemento americano en España, como tantísimos otros. Entonces, yo creo que España tiene esa asignatura pendiente de reconocer que España no se entiende sin América. Claro, totalmente. Que estamos pensando de que el tráfico solamente va en una dirección, pues, ¿no? Exactamente. Así, pero va así, pues, ¿no? Porque el intercambio era constante. Los galeones comerciales venían de las Américas 3, 4 veces al año, quizá más, y regresaban llevando y trayendo un poco de gente, un poco más de gente y intercambio comercial, oro, plata, y las mercaderías circulaban también de un lado a otro. Claro. Y esa es otra de las historias otra de las mentiras que nos dicen, pues, ¿no? De que España se llevó todo el oro. Entonces, si España se llevó todo el oro de las Américas, ¿cómo se pagaron los salarios para construir las ciudades grandes, para construir Lima, para construir mi ciudad, por ejemplo? Yo crecí en una ciudad muy española, ahora ya no tanto porque se destruyó con un terremoto, ahora está más moderno, no está tan bella como era antes, pero ¿de dónde salía la plata para construir eso? Pues si tenías que pagar salarios por ley. Bueno, y si se llevó todo el oro, ¿qué hacen las mineras entonces en Perú? Sí, exacto. No habría oro, no habría trabajo para las mineras, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Bueno, yo por ahí leí que solamente en un año Perú produce todo lo que se dice que se llevó a España. Oh, sí. Solamente en un año, así que eso es falso. Aquí quiero mostrarles una imagen de una de las culturas supuestamente más ancestrales que hay en Perú, que son los queros. Y bueno, un amigo mío me va a matar por lo que estoy haciendo ahorita, porque él considera que sí son pues la base espiritual del Perú. Pero miren hay que recordar también que los incas tenían clases sociales fuertes. ¿Ah? Son los queros. Traje español, pues. Y eso es lo que los confunde. Para ellos esto es un traje que no es español, que es totalmente inca. No. Absolutamente inca. Pues vamos, veamos. Busquemos, googleemos nada más. Y este sombrero. A ver, Antonio, ¿de dónde te parece este sombrero, por ejemplo?
Hombre, no sabría decirte un sitio exacto, pero en España no desentonaría mucho, igual que el sombrero de Pedro Castillo. Ah, por supuesto, por El de supuesto. Pedro Castillo es de Flandes. Acá pues presentamos Sí, unos cuadros. es verdad, Jeffrey, tiene pinta de eso, de soldado de los tercios de Flandes, sí, sí. Claro, claro, claro. Ellos pasaron por ahí, pues. De Cajamarca, Pizarro sacó tropas, ¿ah? Claro, sí, 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 es verdad, es verdad. Ya, No, y hombre, también no es verdad una solamente eso, cosa, mira, mira lo colorido de los ponchos, lo colorido de estas mantas que usan, es totalmente también español. O sea, Sí. la gente piensa que esos colores son incas y esas formas son incas, pues no lo son, son totalmente españolas. Los Sí, que ha turistas habido un españoles que vienen mestizaje. a, los turistas españoles que vienen a Perú también caen en el cuento, por si acaso, ¿ah? Por si acaso, dicen Inca, y ese es Inca, Inca, pero no, también pasa, por ejemplo, muchas tradiciones de carnavales o de Candelaria que son oh, prácticamente idénticas a las de acá. Hombre, también es verdad que, por ejemplo, sí es verdad que en aquella época se aprovecharon estructuras persistentes de construcción en el Cusco, en otras zonas, que no todo lo prehispánico era necesariamente malo, y de hecho, bueno, la nobleza andina se fue integrando en la nobleza española. Pero sí es verdad que esto, como estáis apuntando, pues se utiliza como un hecho diferencial, ¿no? Y esto se viene haciendo especialmente desde el siglo XIX. Entonces es absurdo que Perú y Bolivia se peleen con un carnaval que tiene las mismas raíces. por el charango se pelean, por el charango. O por el charango, que es idéntico al timple canario. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Que al tú tener que crear, mira, en Cataluña, por ejemplo, Jeffrey, los bailes típicos de Cataluña hasta principios del siglo XX eran la jota, que está extendida por la península y por las islas, y el españolet. Pero claro, ¿qué es lo que hacen los primeros pensadores separatistas? No, nuestro baile no puede ser el españolet. Pues vamos a darle promoción a la sardana, que era una coreografía moderna de la época. ¿Por qué? Porque tú tienes que crear diferencias, hechos diferenciales. Entonces, claro, tú tienes que vender que eso es inca porque es diferente. El problema viene cuando un boliviano, un ecuatoriano te reclama lo mismo. Entonces, ¿cómo es? Entonces, el problema de estar continuamente inventando hechos diferenciales para justificarte, lo que está haciendo es crear odio contra gente que es de tu propia familia. Claro. Y crear odio entre la familia es lo peor. Lo más absurdo es la guerra comercial por el pisco, que es una tecnología que vino de Portugal, pues, ¿no? De Portugal y España. Sí, sí, bueno, de hecho creo que las primeras viñas del Perú, la simiente vino de las Islas Canarias. Sí, es una guerra comercial bien tonta, pues eso, ¿no? No he probado pisco chileno, eso no te lo puedo, pero el Mira, pisco peruano sí me parece una cosa deliciosa. fíjense, Bueno, es muy fíjense bueno. los dibujos de los telares. Miren los dibujos de los telares, no me van a decir que no son parecidos. Es lo mismo, es lo Es lo, mismo. es lo mismo. Bueno, Es lo y mismo. lo que tú hablabas, por supuesto, que es de ida y vuelta, y tienes mucha razón, Antonio. El otro día también escuchaba que habían descubierto las papas más antiguas. O sea que en Islas Canarias estaba como que la papa más antigua que se había traído desde América. Sí. Y lo que vi fue muy interesante, pues cómo llegaba la papa. Llegaba la papa media blandengue ya, y así la cocinan, o sea, como que si estuviera media malteada, se puede decir, o sea, media germinada. De esa manera la cocina. Y yo intenté cocinarla así, la papa, oye, salió rica también. Ah, mira. Me pareció súper lógico, ¿no? O sea, si se llevan la papa desde Perú, tiene que llegar pues en otro estado que no es el estado que nosotros los peruanos conocemos de la papa. Además que tenemos la papa, una papa increíble. No Sí, no, solamente Perú, yo recuerdo las papas guairo que yo me comí allí en el Parque Kennedy, se me hace la boca agua, de verdad. sí, solamente con eso es tan rico todo. Oye, ya estamos ya por la hora. Bien, tenemos que Perdón, terminar. he hablado mucho, he hablado mucho. No, para nada, nos encanta conversar contigo y es más, te vamos a seguir invitando, por favor, porque es necesario. Lo que finalmente nosotros hacemos acá, y mucha gente nos lo reconoce, nos dice, oye, yo miro tu programa porque al fin y al cabo, si a veces no estoy de acuerdo con las cuestiones políticas, pero le metí un montón de cultura y es cultura general, pero sí es necesario. Y la gente está ávida por saber, porque
Así nomás no se dicen este tipo de cosas. Irse contra el indigenismo, es decir, oye, pero si tú eres un cholo, ¿qué haces? ¿Qué no estás? Que me vienes con que España, que te quieres ser español. No Pero para que veas, Américo, que muy pronto utilizan el despectivo racistoide para insultarte. Para todo, para todo. Tan antirracistas como son. Es que hay un problema con eso. Sí, sí, sí. El indigenismo es racista. Y el indigenismo es totalmente racista, pues su base es el racismo. Pero quiero mencionar algo también, esta leyenda, ¿no? Cómo la pintan, la leyenda de que llegaba Bolívar a un pueblo, el conquistador, y le traían doncellas para que se acostaran con él. A mí no me van a venir el cuento que le traían, pues. Le traían, oh, pero hoy, oh, que viva Bolívar, le traían doncellas. No. Ya. Lo cierto es que entraban, saqueaban y violaban. Claro. Eso es lo que sucedía. Yo, hablando de estos temas, yo no quiero que se interprete como que uno está haciendo una defensa de una leyenda rosa. No, no, no. De hecho, aquí hemos visto los defectos que hay. Lo que sí quiero es que todos reflexionemos, todo nuestro mundo hispánico, y que nuestra historia fue mucho más compleja y más rica de esa historia oficial que muchas veces nos han mal contado con intereses nada buenos. Entonces yo me conformo con eso. Tenemos una historia mucho más rica y mucho más compleja. No fue perfecto, naturalmente que no. Nada lo es en este mundo. El paraíso en la tierra no existe, aunque algunos siguen empeñados con determinados simbolitos en ponernos más que un paraíso, un infierno en la tierra. Pero eso, nuestra historia fue mucho más compleja, mucho más rica, mucho más orgánica. Es una historia que hay que entenderla como un patrimonio común, no una historia exclusiva peruana, no una historia exclusiva boliviana o española, no, una historia hispánica común. Y Jeffrey, que vive en Estados Unidos, yo creo que eso puede ser un acicate para la población hispana de los Estados Unidos, empezando por la gran ayuda hispana a la independencia de Estados Unidos, que fueron los hispanos, tanto europeos como americanos, los que derrotaron a los británicos. Pero bueno, ya nos vamos por otro lado. Me callo ahí. Bueno, yo creo que, esto lo he conversado con María, pues yo creo que sin el hispanismo en este momento, Estados Unidos se hunde, porque nosotros somos la base conservadora en este país. A pesar de que muchos hispanos votan por los demócratas, somos la base conservadora, somos la base de las tradiciones en este país. Ahora, mucho más que antes, ¿ah? Entonces ahí vamos a ver cómo se mueve. Para eso tenemos un programa entero. Los paradigmas se están moviendo nuevamente y lo principal yo creo que es derribar este complejo de inferioridad que lo tienen muchos, y no solo en las Américas. Lo siento, Antonio, pero en España también lo he escuchado. Y soy el primero que lo denuncia. ¿Qué estás hablando? Le digo, ¿y qué estás hablando? Sí, yo creo que es un dicho en español, ¿no? El peor enemigo de un peruano, ecuatoriano, español, siempre es un peruano, ecuatoriano, siempre, en todo, donde vayas, siempre vas a escuchar eso, el peor enemigo. Bien, ahora sí, para la despedida, tienen sigan adelante. A ver, Antonio. Bueno, pues nada, agradecerles muchísimo esta invitación. Creo que hemos puesto negro sobre blanco en muchas cuestiones. Creo que con todo y con eso en Perú se estaba dando algún paso positivo tanto en la educación como en los medios de comunicación, y que este es el camino a seguir, porque tenemos mucho problema de autoestima, mucho problema de mentalidad, porque nos han contado mal las cosas intencionadamente, y que en nosotros mismos está cambiar el paradigma. Así que no tenemos que hacer una leyenda rosa, pero sí indagar y reivindicar la complejidad y la riqueza de nuestra historia como un gran patrimonio. Muchas gracias. Adelante, Jeff. Claro, por supuesto, ¿no? Y el mundo no sería tal cual como es sin el mestizaje, pues, ¿no? Sin el mestizaje, el legado del mundo a través del mestizaje, el legado indígena, si es que quieres, para que la gente entienda, a pesar de que yo no estoy a favor del indigenismo porque es racista, está en el mundo y está reflejado en el mundo, y se ha venido reflejando desde hace 500 años, desde el momento en que se unió España con las Américas. Desde ese momento, el aporte cultural de los nativos, o como quieras llamarlo, de las Américas, se ha venido construyendo, pues. Ahora que le están haciendo creer a los supuestos indígenas
de las Américas, porque no hay indígenas si es que hablas español. Y el católico ya no puede ser indígena, es imposible, a menos que te acusen con el dedo del racismo. Ahí sí. Pero después no hay indígenas. El que conozca un indígena, que me diga, porque quiero ir a conocer un indígena, o sea, un indígena que sea puro, que nunca haya tenido contacto con nadie, ¿no? Como los tenemos en la selva de Perú, que por orden del gobierno, y creo que viene desde las Naciones Unidas, no lo puedes contactar, o sea, no le puedes dar los beneficios de la civilización, cosas sencillas como un par de zapatos. Pero estos tipos, los indigenistas, también dicen, no, es que ellos están acostumbrados a andar sin zapatos. A ver, dale un par de zapatos y después quítaselos. Y luego hablamos. O tráelos a la ciudad y después intenta devolverlos a la selva y después hablamos. Y esas son las cosas que hace el indigenismo, pues, que es ya medio enfermizo, ¿no? Conservar a alguien tal cual como es en su pobreza y en su miseria. Yo no estoy de acuerdo con esas cosas, pues, ¿no? Bien, sí, tienes razón. Racismo puro. Y el mayor ejemplo es la comunidad chipiva de Cantagallo, que no quiso regresar a la selva. Por supuesto a pesar de que vive en un lodazal al lado del río Rímac y que se quemó, y les han ofrecido muchísimo para que regresen los chipivos a su paraíso selvático, no regresaron y prefirieron quedarse en Lima la horrible, como les gusta decir a muchos limeños. Pero bueno, felizmente muchos de ellos viajan y se dan cuenta que Lima no es tan feo. Lima es hermoso. Bien, eso ha sido todo por hoy. Esperemos que salga bien la grabación. Gracias, Antonio. Gracias a ustedes. Te esperamos en una próxima, así que ves que estemos hablando sobre, bueno, te diré que este es nuestro tema favorito y que desde el primer programa, nuestro primer tema fue Leyenda Negra. Y no lo vamos a soltar porque consideramos que es parte importante de nuestra identidad y que si no reconocemos nuestro hispanismo, eso ya es, nosotros lo afirmamos como una verdad. Si no reconocemos nuestra hispanidad, no podemos ser libres. Hasta ese punto llegamos. Bien, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar aquí en Horas de Lucha y nos vemos mañana en un programa especial continuando con la educación y el odio a España. Vamos a tener a un invitado especial, sobre todo muy especial para mí, mi papá. Chao, nos vemos. Y ahora nos quedamos con contrabatería, con Beto Bedoya, a ver qué está por aquí. Hermanos peruanos, buenas noches, esto es Contrabatería, yo soy el comandante del ejército Beto Bedoya. Antes de iniciar el programa del día de hoy, que vamos a analizar los hechos de actualidad que nunca dejan de suceder en el Perú, quiero hacer un recordatorio al fiscal Rafael Vela de la Comisión Especial Lavajato. Le hago recordar que la Comisión Especial Lavajato fue nombrada en diciembre del 2016 y agosto del 2018 estamos en 4 años, 8 meses y usted hasta no tiene un solo acusado. Y también le hago recordar, señor fiscal Vela, como parte de la obligación de este programa, creo que va a ser los días miércoles, la comisión de los causales de delito de los llamados dinámicos del centro, delincuentes, fue pasado a su despacho de la Comisión Especial Lavajato en diciembre del año pasado. Han pasado 20 días y hasta ahora no hay ningún avance en esa investigación, lo cual nos permite colegir, hablar en términos de la Fiscalía, que si en 4 años, 8 meses de Lavajato no da frutos, ¿qué nos puede hacer pensar que en 20 días haya más frutos? No va a haber ni semilla ni pepita de tamarindo, como decía un querido amigo. Muy bien. Y le hago recordar también a la Universidad de las Peruanas a través del señor Parodi, Campos Parodi, el gerente general administrativo, de que en mi caso ya llevamos 2 años y 8 meses sin que me paguen mi sueldo y estamos a 9 meses de que cierre la universidad.
O sea, 9 meses de que me meta cabeza para determinado bloque. Muy bien, dicho esto, quiero expresar mi saludo a todos los integrantes del glorioso ejército del Perú. El día de hoy me parece una acertada conmemoración, una acertada efeméride. El ejército celebra 200 años de vida republicana. El ejército obviamente existe desde la época pre-inca, siempre ha existido. Incaica, el virreinato, pero digamos de la época republicana, porque hoy día se crea la Legión Peruana de la Guardia, la mítica y legendaria Legión Peruana de la Guardia de la primera organización, la primera unidad militar ya en la época republicana. En la ceremonia, como siempre, la pude observar. Un abrazo a todos mis hermanos del ejército, sean 200, 400, 500, 1000 años. Siempre es el mismo sentimiento de patria y de camaradería y de espíritu de cuerpo del ejército, de nuestro glorioso ejército. He podido notar, me puse a ver la ceremonia por televisión y me puse a analizar los dos discursos, ¿no? Primero analicé el discurso del comandante general del ejército, el general Vizcarra, José Alberto Vizcarra, que no es pariente de Lagarto, por si acaso, es solamente una coincidencia, un colombrollo, como decía el tío Olay. Tuvo 3 puntos que a mí me gustaron. El primer punto es un metalenguaje que quienes pertenecen a determinados grupos conocen. Él inició su alocución diciendo que agradecía al gran arquitecto del universo. Ahí ya hay un mensaje encriptado a determinados sectores. Me parece muy bien. Yo no pertenezco a lo que se dice, ¿cómo le llaman? Ya me acordaré, un profano, pero yo apoyo cualquier forma de ayuda a la patria. Grandes militares pertenecieron a determinadas organizaciones. Celebro eso. Celebro también que recordar la famosa frase "Arica no se rinde", ya que hoy por hoy un grupo oficial retirado de fuerzas especiales también recuerdan esa frase. Oficiales separativos recuerdan esa frase de "Arica no se rinde". Y la tercera frase que le dijo al pueblo: nosotros somos del pueblo y no vamos a... Con el pueblo vamos a tener un compromiso, ¿no? De una manera muy... Pero al que sabe leer entre líneas, de una manera muy suave, ¿no? Al que sabe leer entre líneas, celebro el discurso del señor general del ejército, comandante general del ejército. De igual manera, celebro también y felicito a la Marina de Guerra como institución y a la familia naval, padres, hijos, hermanos, esposas, que llevaron el pendón en esta lucha contra la salida del sinvergüenza del Béjar. Que ya sabemos que era un terrorista y no es el primero ni es el único. ¿Usted cree que la señora Yajaira, pero ¿cómo se llama? Indira Gandhi, ¿no? ¿Rodrigo? Indira Gandhi, Indira Wilk. Indira Wilk, ahí te Rodrigo, que no me equivoque. Está postulando a la alcaldía de Lima y ya empecé a insultar. Porque estos insultan, pechan, parecen lobos con rabia, ¿no? Ya está. La clásica, como Zaida Arias, como el señor Torres insultando, ya está postulando. Pero en este incidente con la Marina hay muchas cosas que destacar, además de la cohesión tradicional de nuestra gloriosa Marina de Guerra del Perú. Por ejemplo, el comunicado del comandante general de la Marina, que tengo entendido que ha sido refrendado por su procurador, está entre los cánones de la ley y la Constitución. La Constitución dice que las Fuerzas Armadas no son deliberantes. ¿Qué cosa es no ser deliberante? ¿Qué cosa es no ser deliberante? Que usted no puede opinar de manera de voto, en votación, sobre temas nacionales. Pero que te insulte un miserable canalla como Béjar no es un asunto es un tema de política nacional. Que no declare públicamente, porque tiene su idea, obviamente. Entonces, si vienen de acá, cierran el Congreso y viene el Tribunal Constitucional y falla negativamente contra el Congreso, las Fuerzas Armadas en el claro que se han dado cuenta que el Tribunal Constitucional está pues, ideologizado por izquierda, ¿no? Y que lo apoyó a Vizcarra en un cierre inconstitucional. ¿Qué quiere? ¿Que se pronuncie las Fuerzas Armadas? Eso no puede pronunciarse, así lo dice la Constitución. Si tiene más de 50 años, ¿por qué el año 7-9, la que salió esa de la no deliberancia, no salió usted a discutir? Ahora quiere pelear 50 años después. Después, no es general después de la guerra. Es no condicional. Si viene y le dice, ¿por qué el Jurado Nacional ha hecho trampa? No, si nadie ha hecho trampa, ha hecho juicio, todo, ahí está. Es lo que dice la Constitución, pero las leyes. ¿Qué tiene que ver la Fuerza Armada?
Pero si viene un miserable y me insulta, en defensa de mi institución, te meta la madre, en defensa de mi institución y de mi honorabilidad, de mi dignidad como institución, que encarna la institución como antes he hecho bien, hacer un comunicado en la contundencia que lo he hecho, y no viola ninguna ley de no deliberancia, ¿no? O quiere que le meta una cachetada y se diga esto, ponga la otra mejilla. Me parece muy claro eso, ¿ya? Yo más le recomiendo a este almirante Alcalá, con todo respeto, querérselo al señor Béjar, porque no ha tenido ni siquiera la delicadeza de disculparse, no haberse ido porque esa es su creencia, que la Marina es terrorista, que no sé cuánto, y tanta estupidez que dijo. Querérselo, sígalo, persígalo. El que muera atormentado es ese asesino de Béjar, asesino amnistiado por Velasco, para hablar con propiedad legal y evitar los juicios. Que no me da miedo tampoco, pero hay que decir las cosas claras. Querérselo. También quiero decir de que hay mucho carbonero, ¿no? Basal y Grossman, nuestro gran historiador, solía decir que en el Perú hay los incendiarios, los indiferentes, y bueno, en los incendiarios y los indiferentes, ¿no? Y los podridos. Estos incendiarios y podridos están, pero ¿por qué el jefe del comando conjunto no sale a decir el ejército y la fuerza? Calma, bala por bala. Ya las Fuerzas Armadas saben que estamos en una guerra, bala por bala. Que el jefe del comando conjunto, Brahma, Philly Butter. Tranquilo, Zambito. El jefe del comando conjunto no es el comandante general de las Fuerzas Armadas. El que dio hablar fue el ministro no le dice nada. El jefe, el comando conjunto es un organismo operacional, nada más. Cuando hay una guerra, le junta a la Marina, las fuerzas, que la Marina le entrega fuerzas, la Fuerza Aérea le entrega fuerzas, para la redundancia. El ejército le entrega fuerzas, él las reúne en un teatro de operaciones y pelea la guerra, como está peleando el Brian o como la peleó contra el COVID-19. Porque alguien tiene que coordinar de manera conjunta las tres instituciones. Cuando es internacional se llama operaciones combinadas. Cuando es entre instituciones armadas se llama conjunta. Por eso el comando se llama comando. Entonces no tiene mando de tropas, ni puede decir vamos a dar un golpe al ejército, Marina, Fuerza Aérea, sígame. No, el ejército, la Marina de Fuerza Aérea, sigue a sus comandantes generales. De materia que el jefe del comando junto no pinta. Usted le dé bronca, que le caiga mal. Pues, ahorita yo no soy su patero tampoco, pero las cosas por cuestión de principios en su debido orden. Y también por una llamada que hace mi partido, del cual soy vocero, el Partido Militar Civil Policial, dice, exhorta a la ciudadanía a no estarse peleando nosotros en redes, compañeros de promoción, amigos, todos estamos apuntando al enemigo, encendieron el poder, ese es el enemigo. Si un amigo se equivoca, perdónalo, óbvialo, ignora y ya para adelante. Ya vas a estar peleando entre peruanos. Que insulte, que los mantiene rosados, que mira para adelante, no seas gil. Si no, nos van a cholear como Paco Yunque. O sea que el buen Beto Ortega le ha puesto Paco Yunque al primer ministro, que gracioso. Yo le había puesto Willy Hurtado, porque se parecía a ese cómico que decía, oso, que va descanso. Muy bien. Ese hecho de la Marina yo creo que quedó así. Ahora hay que, ojito con la policía. Ahí hay un general, Oscar Arriola, que es el que trabaja jefe de la DINCOTE del año pasado, que es el experto en Movadef, en CONARE, y que en una comisión del Congreso, creo que dijo en junio, que él había recibido de visita de congresistas en ese momento electos, Bellido, de Bermejo, había recibido la visita de Cerrón y del candidato a la segunda vuelta, Castillo, para tratar de ver sus problemas de Castillo no dijo, de sus problemas de Sendero Luminoso, de esas investigaciones que los relacionan con el Brian, con los crímenes palominos. Está clarísimo para qué están yendo al Incote. Entonces, no lo toquen al almirante Alcalá, no lo toquen al general Arriola de la policía, esos dos. Si no arde Troya, consejo de amigos de Castillito, arde Troya, te vas a meter en problemas. No toques al almirante Alcalá, no toques, es como vocero del Partido Militar Civil Policial. Consejo de amigos. No toques al general Oscar Arriola, el experto, uno de los pocos expertos que quedan en la policía, ya pues los bravos hayan salido, pero la policía cuenta es muy eficiente, como dicen los ex ministros del Interior, ¿no?
tuvo contacto con muchos. Entonces, ojo con esos dos patas. Después han sucedido una serie de hechos sueltos, vamos a decirlo. Por ejemplo, la prensa en los días anteriores ha destapado que elementos de este partido, de este Frente Sindical FENAPE, que es el CONARE, o sea, que es Movadez, que es Sendero Luminoso, va a Palacio a visitar al presidente, pero no se hace pasar como sindicalista, sino han visto por ley de transparencia el registro de visita y aparece como miembro del Ministerio de Energía y Minas. O sea, este secretismo, este ocultismo, ¿por qué? Porque se está reuniendo lo del CONARE, que es Movadez, con el presidente de la República en Palacio. Por eso no quería despachar en Palacio, pues por la cantidad de filtros de seguridad que hay. ¿Qué hace, señor presidente de la República? ¿Qué hace usted con esos indeseables? Que son de su partido, lo quieren mucho. Entonces póngalos como tal, pues, para que sepamos cuántos días y cuántas horas va, porque eso nos corresponde. Nosotros pagamos y que son miembros y trabajan en el Ministerio de Economía de Energía y Minas, ¿no? También el gobierno se está apreciando de que las grandes empresas están pagando las multas. Sí, hay dos grandes empresas que han pagado sus multas que debían a la SUNAT. Pero las empresas pues no son lordas frescas. No son tan vivas seguramente como su primer vendido, pues sí, no son lordas frescas. Pues. Ellos si ya saben de $2, este es el momento de pagar en soles. Simple matemática, economía básica 1. Primer ciclo de la universidad para volver estudiante de administración. Si te endeudas en dólares, te sale recontra cuenta pagar en soles, cuando el dólar está el cambio tan elevado. Estás ahorrando un montón de plata. Es el momento de pagar, pues. Pagar en soles, sobre todo, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que a ellos se le está cayendo durante muchas promesas ya también de su periodo presidencial, ¿no? Por ejemplo, cuando dijo que va a haber universidad gratis para todos, eso es un absurdo, no sé. Si hay 64.000 vacantes en universidades y anualmente salen medio millón de alumnos, termina secundaria, ¿cómo vas a calzar en la cuadratura del círculo? ¿Vas a meter un cuadrado entre un círculo o un círculo? ¿Cómo vas a hacer? Ya se le cayó y empezaron a hablar, sí, pero solamente para los que salen en el quinto superior. Ya empezaron a arrugar. Ya empezaron a arrugar también con 20% del PBI para educación, 20% para salud. ¿Cuál 20%? Nada, no se puede, es imposible. Si 20% del PBI es todo lo que es el presupuesto de la República para el año, en todos los sectores. Ojo con el cobre, ojo con los sectores no mineros, ojo con el litio, que son los metales de acá del futuro cercano. El boom del cobre, el boom del... Y nosotros, no, tía María no va, no, Conga no va. En nuestra estúpida ideología comunista de decirle no a la minería, en un país minero. ¿No? Se le ha caído también lo del servicio militar obligatorio porque está chocando con una ley de los derechos humanos. O sea, en el tema de la leva. Claro, a mi hijo Rodrigo lo va a llevar voluntario, ¿no? A la escuela de paracaidistas, porque quiere decir que haya libre como su papá. Muy bien. Y en el mundo, hemos visto con mucho temor, con mucho recelo, que los talibanes, después de la salida de Estados Unidos de Afganistán, han vuelto a tomar ese grupo radical de los talibanes, que somos como ISIS, como Al-Qaeda, han vuelto a tomar el de Afganistán. Hoy hemos visto con mucha pena, mucho horror, cómo los afganos se querían subir al avión norteamericano que se iba, un avión inmenso, un Hércules creo que era, que se iba de Afganistán, regresaba a su país, ellos querían irse. Y en su desesperación se agarraron del avión pensando que nadie iba a poder quedar agarrado 2 horas de viaje, 5 horas de viaje iban a poder estar agarrados y se ve que obviamente con mucha pena cómo caen cuerpos del avión. Dios mío, es horroroso. Muy bien. El día viernes voy a hacer un pequeño resumen de golpes, intentonas, levantamientos, sofocamientos, amarguras, como le gusta a mi amigo Guido Gallardo, esa palabra que yo decía antes, ayes de dolor de las Fuerzas Armadas contra los gobiernos de turno en los últimos 50 años. Vamos a hablar del general Velasco, ha habido levantamientos de la Marina, de capitanes en Tacna, del general Bobbio en el Centro de Instrucción Militar del Perú, han habido
con Alan García, un rasante que dice el general Abraham Caballerino, le sacó los Mirage a Palacio de Gobierno y Alan se tuvo que poner debajo de su mesa, creo, no sé, ojalá que era bien armado. No, ha habido varias cositas ahí, chicos, o sea que no me digan que no ha habido golpe, pero hay citas. El general Salinas Sedó, por ejemplo, se levantó contra el golpe del 92, el mismo Yantumal, en fin, vamos a tratar uno por uno, y no te olvides a las peruanas, no seas estafador. Tanto el gerente Campos Parodi como Aristides, no se llama ese España. Y nosotros nos retiramos entonces el día de hoy siempre con dos frases que hemos acuñado en el Partido Militar Civil Policial. Rechazamos, ahora sí, ¿no?, el senderismo, venga de donde venga, porque ahora sí viene el Estado. Y rechazamos la narcocorrupción, venga de donde venga, porque tú ya sabes. Seguiremos luchando con la fuerza que dan las armas, la Constitución y las leyes, que al igual que el 2 de mayo de 1866, en la gloriosa el combate del 2 de mayo, dispararemos nuestras armas contra el enemigo comunista. ¡Fuego!